Hola, muy buenas amigos. Estamos aquí de nuevo en Cerca de Casa y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Iñaki Martín, que nos va a contar su experiencia y por lo que he podido saber es una experiencia fascinante. Creo que tenemos mucha suerte de tenerle aquí y sin mucho más preámbulo te voy a pasar la palabra, Iñaki, para que nos cuentes todo lo que tú quieras. Bueno, quizás me gustaría comenzar diciendo que mi práctica principal es la práctica del yoga del sueño, es decir, y la práctica del sueño lúcido, que es algo que he cultivado muchísimo durante pues muchos años ya, y hubo siempre experiencias pues, muy poderosas, ¿no? De encuentros pues, maestros o experiencias realmente que dices, wow, qué potente, ¿no? Del sueño. Sí, y desde muchos puntos de vista, ¿no? Incluso solucionar pesadillas recurrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento en el cual como que no me satisfacía tener todas estas experiencias. Pero digamos sí que ha sido tu camino, el yoga del sueño. Pero mi camino, sí, el yoga del sueño. Sí que soy practicante de meditación, del sistema taoísta, del sistema de budismo tibetano, pero siempre ha sido el yoga del sueño, ¿no? Mi práctica lo que más me atraía, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve muchas experiencias muy intensas, pero llegó un momento en el cual me pareció que el sueño lúcido, ¿no? El estar dentro del estado del sueño, dentro consciente, dentro de mi propia mente, ¿no? Con toda esa maravilla, maravilla, como una realidad virtual de súper alta tecnología, ¿no? En la cual pues, puedes manipular a tu antojo las cosas, tener las experiencias que uno desea, no me satisfacía, ¿no? La búsqueda de experiencias dejó de ser... ¿Puedes describir cómo es esto de tener la experiencia que tú quieras? ¿Qué podrías hacer dentro del sueño? Mira, básicamente el sueño lúcido se define como la capacidad de estar dentro de un sueño, reconocer que es un sueño y no despertarte en la cama, como ocurre por ejemplo con una pesadilla, ¿vale? En una pesadilla estás ahí en toda la trama de la pesadilla, te das cuenta que es un sueño, no es un sueño, te despiertas en la cama, estás aliviado. Aliviado de que solo era un sueño. Bueno, con el cultivo del sueño lúcido puedes mantenerte consciente dentro del paisaje de tu propia mente, que es tridimensional y hay muchas cosas, ¿no? Y lo reconoces como que tienes un cuerpo de sueño, te puedes mirar las manos, como decíamos de Castañeda, ¿no? Y te puedes mover por ese espacio, tienes recuerdo, o sea, tienes acceso a la memoria de tu vida normal en vigilia, sabes que el cuerpo está ahí tumbado en la cama, pero estás consciente de una realidad interna. Tridimensional y es ahí donde puedes hacer lo que quieras. Ahí, este es un espacio increíblemente rico para practicar y para el autodescubrimiento, ¿vale? Entonces, en este espacio, al estar consciente dentro de tu propia mente, puedes crear y destruir realidades y objetos. Puedes trabajar con tus miedos. Si tu miedo, por ejemplo, tienes miedo a las arañas, puedes proyectar una araña que te va subiendo por la pierna, una araña grande, muy peluda, pero como sabes que estás consciente, o sea, que este cuerpo no es un cuerpo que pueda ser lastimado, porque es un cuerpo que está hecho del sueño, es un cuerpo sutil, te puedes empezar a relacionar con eso que te da miedo de una forma diferente, ¿vale? Porque sabes que no hay nada que temer, porque sabes que estás en un espacio seguro. Entonces puedes empezar a trabajar muchas cosas a nivel de pulir la personalidad o de solucionar problemas, ¿no? Que todos queremos solucionar problemas, ¿no? Y es un espacio terapéutico seguro, ¿no? Y ahora esto de que algo sea terapéutico es fenomenal, ¿no? Porque todos tenemos muchos problemas, ¿no? Pero bueno, esto después de cientos de experiencias que tenía mis cuadernos de sueño que iba apuntando todo, me parecía que había un desencanto, un desencanto por
búsqueda de experiencias, y experiencias sí, muy potentes, como dices, pero luego en la vigilia era el mismo de siempre. Y no veía que ninguna de estas experiencias tan espectaculares dejase ninguna marca que cambiase imborrable, que realmente hiciese algún cambio, ¿no? Podía hablar de ello, pero en realidad luego me sentía igual que siempre, ¿no? Las mismas dudas, igual de perdido de alguna forma, ¿no? Nunca acepté ninguna filosofía como la verdad, ¿no? He leído de varias tradiciones, pero siempre vi una insatisfacción, un algo de sí, pero no me comprometía nunca con una forma determinada, ¿no? Con una tradición, ¿no? Entonces dije, ¿para qué sirven esto de los sueños lúcidos, estas experiencias, el encontrarme maestros? Te podría contar historias que se podría interpretar como qué guay, qué increíble, ¿no? Qué fortuna de poder experimentar esto. Pero había una insatisfacción. Había una insatisfacción. Y entonces durante un tiempo dejé de soñar. O dejé de cultivar los sueños lúcidos. Había algún sueño ordinario, pero no le daba mucha importancia, ¿no? Y dije, total, no es una práctica que realmente esté cambiando, ¿no? Eso es, bueno, era mi percepción, ¿no? Y al cabo de unos meses, pues empecé a soñar de nuevo, porque no me puedo escapar, ¿vale? Es clarísimamente mi camino, ¿no? El camino de autodescubrimiento a través de esa dimensión sutil, ¿no? De los sueños. Y entonces, claro, como antes había deseado tanto la búsqueda de experiencias, encontrar maestros, ir a otras dimensiones, seres elevados, seres de luz, bueno, muchas historias, ¿no? Y todo eso ya no me satisfacía tanto, ya no lo buscaba. La siguiente vez, o una de las siguientes veces que entré en lucidez en el sueño, fue tal la lucidez de reconocer que todo lo que estaba experimentando era yo mismo. Esto soy yo, este es el espacio tan vasto de la mente. Pero al darme cuenta que esto era yo, pues de repente todo eso se cayó como si estuviese hecho de arena. Se cayó y desapareció. Y me quedé en medio de nada, ¿no? O sea, la búsqueda siempre de la experiencia, que tiene una forma determinada, y que eso realmente no me satisfacía a nivel profundo, hizo que el siguiente paso era empezar a soñar lúcidamente sin formas. Tan solo experimentar, ir cada vez más pelando la cebolla, ¿no? Hasta un punto en el cual ya la forma dejó de tener importancia, ¿no? Los sueños eran todo más conceptual, ¿no? Pero bueno, y aquí la experiencia realmente que fue un antes y después. Y es que una de estas veces que ocurrió esto, ¿no? Que entré en ese espacio en el cual no hay nada, salvo la propia mente y el propio yo hablándose a sí mismo. Ausencia de todo, es decir, no había movimiento, yo no me podía mover ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados, porque era como adimensional, ¿no? Y como un espacio oscuro, como una... Oscuro, pero ni siquiera sin espacio, sin decir que es espacio, era ausencia de, era como la nada. Ausencia de... La nada, salvo este yo que se habla a sí mismo, ¿vale? Reconociendo, sí, Iñaki, nací en Pamplona, igual que tú. Muy bien, estás un punto a favor siempre. Bueno, acceso a los recuerdos de la historia personal, sí. Pero no había nada más, ¿vale? Tan solo una mente, ¿no? Y un espacio ausente de todo, ¿no? Y en el yoga del sueño, y gracias a mi maestro principal, he aprendido varias técnicas para volver al cuerpo, digamos, ¿no? Para volver a la cama, ¿no? Cuando hay alguna experiencia complicada o difícil, o que uno está incómodo, pues bueno, es fácil volver, ¿no? Es fácil volver. Y aplicaba estas técnicas y no salía de ahí. No funcionaba. Seguías en el espacio. Estaba en ese lugar que tampoco es lugar porque era ausencia de dimensiones, ¿no? Era ese estado, ¿no? Entonces, después de... pasó un tiempo que no sé muy bien el tiempo, digamos, lineal de la dimensión física, no sé cuánto fue. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sé, ¿no? Pero la sensación de mucho tiempo, ¿no? Y al cabo de X, ¿no? Estaré hablando a mí mismo diciendo, joder, esto no hay nada aquí, pues, y pensando cosas, y dije,
me vino la idea de, ¿y si mientras dormía he fallecido? ¿Y si mientras dormía y yo estaba aquí en este estado, resulta que me ha dado un ataque al corazón? Y el cuerpo está inerte y solo queda un poco este residuo de la mente, ¿no? Hablándose a sí misma. Y las técnicas no funcionan porque no hay cuerpo al que volver. O no es volver solamente el cuerpo, no está fuera, está dentro, sino con el que conectar, ¿no? Y esta idea que al principio fue casi un juego mental, de decir, bueno, quizás, ¿no? Como no podía reconectar con el cuerpo y volver ahí a la cama donde estaba mi cuerpo tumbado, poco a poco ese juego mental de ¡ay, sí, fallecido! Se fue convirtiendo en como una certeza. Decir, bueno, si es que no puedo volver, y la sensación de estar pasando ahí mucho tiempo, bueno, igual esto es real, ¿no? Y entonces me vino todo el familiares, amigos, personas, ¿no? El apego a todas las cosas que amaba, ¿no? Lo que quería hacer y ya no podría hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo este proceso, ¿no? Y después de eso pasó a la desesperación. O sea, nos tenemos que imaginar que lo que estoy describiendo es estar en un espacio ausente de nada, tan solo con esta voz que se habla a sí misma y que no puede salir de ahí. Es la cárcel. Si tuviese unos barrotes sería ideal, porque al menos hay una ahí fuera. Aquí era un yo y nada más. Ya. La cárcel de cárceles. Y entonces llegó la desesperación. De decir, bueno, si esto es por toda la eternidad, prefiero 1000 veces un infierno lleno de diablos, porque al menos, no sé, me están quemando y hay sufrimiento. Aquí no había nada, sino esta voz que se hablaba a sí misma y se escuchaba. Y en el medio de esa desesperación surgió una idea, ¿no? Y era una idea era una cita que había leído en un libro que hace unos años una muy buena amiga me había regalado, que el libro no me lo leí, pero me leí la cita de la primera hoja. Y esa cita de alguna forma me impactó, pero entró al olvido durante muchos años. Y en ese momento de gran desesperación, de esa nada tan absoluta y tan engullente, ¿no? Surge esta frase, ¿no? Que ahora mismo no la recuerdo al 100%, ¿eh? Lo tenía que haber mirado, ¿no? Para decirte la exacta, ¿no? Pero en cualquier caso lo que quería decir es que el amor es lo único que puede llenar la eternidad, porque en el infinito es menester lo inefable, ¿no? Y entonces internamente es el amor, o sea, el amor en mayúsculas. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió que una sensación como de corazón creciendo y explotando de amor, y resquebrajándose y saliendo una luminosidad por dentro de todo. Empezó a llenarse de luz, luz amor, ¿vale? O luz a través del amor, ¿vale? Hasta el punto que esa luz y esa bomba atómica de amor, digamos, ¿no? Llegó al lugar donde está el yo. Llegó al sitio del yo, de la identidad. De la identidad personal. Y esa identidad personal comenzó a experimentar que se estaba resquebrajando. Y la sensación era que me pierdo, que desaparezco. Y hubo una lucha, porque el yo busca la iluminación, el despertar, pero quiere seguir existiendo. Pero quiere experimentar eso, quiere experimentarlo. Y aquí lo que ocurrió es que se experimentó eso, pero siguió su camino
llenándolo todo. Y llegó al lugar de la identidad personal. Y entonces luché para mantenerla. Pero era imposible. Y también era decir, claro, y si lucho y realmente esta experiencia se acaba, ¿dónde voy a volver? ¿A la cárcel de la oscuridad adimensional? Y dije, aquí no hay otro camino salvo que el entregarme. Y era un fallecer. Yo me entregué. En ese momento pienso que yo estaba en la desesperación de pensar que había fallecido. O sea, que tenía ya la certeza de que el cuerpo no funcionaba ya, de haber fallecido. Y qué mejor forma de fallecer, ¿no?, que unirse con el amor y con la luz. Y al final me entregué a ello y desaparecí. La identidad personal se unió con quien sea creyente de alguna tradición, puede decir, se unió con Dios, se unió con la naturaleza de la mente, se unió con el amor universal, con la luz. No importa nada el nombre que se le dé. No importa nada el nombre que se le dé, pero la experiencia para mí fue luz a través de amor. Luz, amor, y como una misma unidad, ¿no? Entonces, el tema es que ya dejé de experimentar todo eso. ¿Por qué? Porque si el yo desaparece, todos experimentados o todos, digamos, tenemos una percepción de algo cuando hay un receptor y un emisor, cuando hay un objeto que se percibe y hay alguien que lo percibe. Pero cuando este alguien que lo percibe, este sujeto que está percibiendo esa luz, desaparece y se funde y se convierte en esa luz o se convierte en ese amor, no queda nada que experimentar porque no queda nadie que lo experimente, ¿no? Entonces, ese fue el final de la primera historia de la vida. Ese fue el final, ¿no? Entonces, lo siguiente es una sensación de corpórea de nuevo, es decir, y una sensación de identidad de nuevo. De alguien que estoy sin el cuerpo. Digo, y aquí estoy. Volvías a estar en la cama. Y Iñaki volvió a estar en la cama y eran, no sé, las 8 o 9 de la mañana, no sé qué hora era. Sí, bueno, ya entraba el sol por la ventana y miraba absolutamente todo alrededor. Miraba mi cuerpo. Había algo que estaba como percibiendo incluso la identidad personal. Y todo esto estaba como proyectado sobre esa pantalla luminosa. De alguna forma como que todo se hubiese replegado ahí y que resulta que mi cuerpo físico al parecer no había fallecido, ¿vale? Todavía estaba ahí y hubo de nuevo una conexión con el cuerpo físico y con la identidad personal asociada al cuerpo físico y así estuve en esa sensación, en esa percepción de luminosidad, digamos, y que todo estaba proyectado sobre esa luminosidad y con el corazón enamorado del mundo, pero no enamorado del mundo de las cosas bellas, enamorado de la forma del mundo. Salí de mi casa, había unos coches ahí haciendo ruido y estabas encantado. No, enamorado de la realidad. Sin clasificar en bueno o malo, sino simplemente en ese estado de dicha, ¿no? Y yo trabajo en un laboratorio, entonces claro, me fui al laboratorio porque yo trabajaba en un laboratorio y tenía que ir a trabajar. Bueno, me fui a trabajar y me fui a trabajar en ese estado de luminosidad interior, ¿vale? Me observaba a mí mismo comportarme y era el mismo de siempre. Mirar al microscopio, veía unas células, pero todo estaba hecho, bueno, como esa base de luz que decías. Como esa base de luz, ¿no? Y esto, el siguiente día amainó un poco y el siguiente amainó un poco más y yo creo que hacia el cuarto, no recuerdo exactamente porque esto, como te comenté antes, tampoco ni lo escribí en ese momento porque no había ninguna necesidad de, o sea, el coger un bolígrafo y escribir algo en un papel, todo lo veía. Digo, ¿para quién? Si todo esto soy yo, ¿no? Y si todo esto es la luminosidad, ¿no? Y
y con el corazón ahí a tope, ¿no? Entonces, bueno, pues no le di mucha importancia a ni escribir ni nada, y durante unos 10 años aproximadamente, esto es algo que tampoco lo he contado, ¿no? Y después pues siguió la vida normal. Siguió, no me convertí en nadie especial, ni de repente ir ahí ser maestro, simplemente seguí con tu vida, con mi vida, en apariencia todo igual, mis amistades, las emociones también parecido, ¿me entiendes? Pero lo que realmente cambió de forma radical, y un cambio no cuantitativo de cantidad, sino un cambio cualitativo, fue que hay un reconocimiento sin lugar a dudas de dónde está ocurriendo todo esto en el espacio de la mente. Hay un reconocimiento de la base de la conciencia donde todo se manifiesta, sin lugar a dudas. Y ahí no hay un deseo de superación, no hay un deseo de no experimentar lo negativo, no hay un deseo de solo querer experimentar lo positivo, de agarrarte unas cosas, de rechazar otras. Simplemente hay un fluir muy amoroso, muy natural y sin ninguna pretensión. Dices que todo siguió normal, pero este fluir no es lo normal en el mundo. Esto en sí puede ser un cambio muy profundo. Sí, no, normal me refiero a que Iñaki, con mi historia personal, ahí estaba, con mis tendencias personales, de la personalidad, mis emociones habituales, predominantes, sí. Mis respuestas, todo eso ahí. Y yo creo que externamente posiblemente no se percibió ningún cambio, salvo los primeros días que parecía que estaba un poco atontado igual, ¿no? Posiblemente estaba un poco así como en la nube, ¿no? Pero hacia ti mismo, ¿sientes como un estado de más calma, de más hay un acceso serenidad, hay un acceso continuo a ese espacio. Ajá. Hay un acceso continuo. Continuo e ininterrumpido, que no se ha interrumpido desde el momento que tuviste la experiencia hasta hoy. Ininterrumpido. Hay un acceso a ese espacio en el cual es casa y es la base donde la emoción tiene lugar, donde el pensamiento tiene lugar. Entonces ahí es el reconocimiento. Ese reconocimiento que es algo tan amplio que es incluso donde la identidad personal se encuentra. Entonces ese reconocimiento está ahí y hace que bueno, pues que todo sea muy sencillo, ¿no? Y que y es ¿no? La mejor forma de definirlo es como un fluir, ¿no? Con las tendencias de este cuerpo-mente, pues bueno, hacia ahí va, ¿no? Pero hay un reconocimiento constante que hila a través de los opuestos. Y eso es, yo creo, lo que dejó de forma radical esa experiencia. Que es reconocible, es esa impronta, ¿no? Que dejó, es reconocible en lo bueno y en lo malo. Es reconocible en el sufrimiento, es reconocible en el placer. Y ni el placer es tan un placer como era antes, ni el sufrimiento es un sufrimiento como era antes. De alguna forma eso sí que puede ser un cambio, podría decir, sí. No, es un espacio que está accesible a cada momento. Y conectar con ese espacio está ocurriendo, imagínate alguna emoción negativa, ¿no? Un miedo o un enfado. Desde ese reconocimiento casi sale una sonrisilla y dices, vale, ¿no? Una gran simplicidad, aunque aparentemente mi vida es muy compleja, vida familiar, tengo 3 niños, trabajo en un laboratorio de investigación, trabajo con mucha gente, viajo mucho, y todo esto ocurre dentro de ese espacio también. La lectura de textos esotéricos o el conocimiento, tanto el conocimiento científico como el conocimiento no científico más basado en experiencias, como toda la locura, todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo percibo todo proyectado sobre ese espacio.
de luminosidad, ¿no? Como un fondo unificador de la realidad. Como una unidad indisoluble, una unidad que no se puede dividir, y una unidad donde caben las diferentes manifestaciones, y una unidad donde caben los opuestos. No es una unidad que la unidad y el amor, es un lugar donde caben los opuestos, ¿vale? Y eso es súper importante, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de que ocurriese esto, que de hecho esto ocurrió de una forma inimaginable, porque nunca imaginé que, o sea, nunca busqué, nadie en su sano juicio busca la disolución de sí mismo. Claro. Porque entonces ya no hay experimentador. No hay experimentador y no hay experiencia y no hay algo tan potente y tan espectacular, no queda eso, ¿no? Sí, en realidad queremos el espectáculo. En realidad, por mucho que queremos el espectáculo, entonces esto ocurrió de una forma que yo no me imaginaba, ¿no? Sí. Y realmente esto de la disolución del ego, lo que era de verdad, y la disolución del ego nadie la quiere, porque ese alguien que la desea desaparece también, ¿no? Entonces ha dejado un punto de vista, un reconocimiento que ahora me doy cuenta que siempre estaba ahí, pero es algo tan obvio, tan presente a cada momento, en cada una de las experiencias, que no se veía, y ahora se ve clarísimamente. Y es eso, es luminosidad y amor, ¿no? Entonces cada uno aquí, en base a la tradición que ha estudiado o el contexto cultural, pues prácticamente todo se puede de alguna forma hacer un reduccionismo a eso, ¿vale? Cualquier forma que uno crea, como que uno cree en esto, lo otro, ahí ya no entraría en cualquier tradición, ¿no? Esto yo creo que es algo que hila a través de tradiciones y es algo común a todas, que quizás en la tradición Advaita se habla mucho, ¿no? La conciencia como base de todo, ¿no? Y esto pues llegó de esta manera y no me puedo escapar de ello. Y ahora pues no me convertí en un maestro de nada, sigo con mi trabajo, y la vida se desarrolla con plenitud, ¿no? Y no hay mucho más que decir, es que realmente es algo muy sencillo, muy sencillo y muy hermoso. Si me permites añadir. Sí, pero solo hermoso por el amor. No por la conciencia, sin más. Es el amor lo que mueve, ¿no? Lo que hermosea. Lo que hermosea, sí. Mira, hace un par de semanas tuve un sueño lúcido en el cual quise experimentar. Había un gran fuego, creé un gran fuego en el sueño y me quemé con una gran luminosidad, y quise a ver si eso conseguía disolver el ego. No lo hacía. Después hice lo mismo intentando disolverme como en agua. Entonces sentía como ese cuerpo se disolvía, o sea, sentía como que el cuerpo se quemaba del sueño, pero la individualidad estaba. Sentía como el cuerpo se disolvía en agua, pero la individualidad quedaba. Lo que hace que la individualidad se funda con lo infinito es el amor. Y eso es lo que esa experiencia lo dejó tan claro, porque después de esto he jugado mucho en el sueño lúcido, y en los sueños he jugado a intentar disolver el ego. Y el ego no puede intentar disolver el ego, eso es gracia divina, no sé, esto es algo... sí. ¿No? El policía que se viste, el ladrón que se viste de policía, que decía Ramana. Pues estamos inmensamente agradecidos, Iñaki, que has compartido la experiencia con nosotros, y se me ocurre la pregunta fundamental, que es: ¿sientes que la experiencia es transmisible? ¿Tiene algún tipo de transmisibilidad? ¿El hecho de compartirla, de contarla, llega de alguna manera? ¿Vibra? Pues posiblemente puedas contestar mejor toda esa pregunta que yo, ¿no? Porque yo de esto solo y exclusivamente hablo cuando fluye. No tengo ninguna necesidad de contar esto.
hay muchos contextos y amistades y gente muy cercana, muy cercana, que esto, por ejemplo, no se habla de esto porque no surge y no tiene por qué, ¿no? Me podría haber imaginado incluso estar toda una vida sin mencionarlo, si no hubiese surgido, pero al cabo de unos años surgió y ahora pues surgió pues, a través de tu llamada y bueno, pues si esto ocurre es que quizás hay algo transmitible. No es mi esfuerzo de hacerlo transmisible o llegar, simplemente de nuevo es un fluir con ello. Uh-huh. Y si los oyentes de esta entrevista pues de alguna forma algo llega, ¿no? o algo resuena, pues eso sugiere que sí algo se transmite, ¿no? O es transmitible, pero yo estoy convencido de que sí. Pero de nuevo, la búsqueda de la unidad es la disolución del yo y el tú, la disolución del sujeto y el objeto. Uh-huh. Entonces, esto es algo que, claro, el yo no lo quise, yo no lo quise. Entonces, claro, no sé si es una práctica a enseñar y que haya que lograr, ¿no? Yo creo que cuando la fruta está madura, pues ocurre, ¿no? Y mientras tanto, pues prácticas de búsqueda de mayor bienestar para uno mismo y para los demás, uh-huh. Prácticas que abran el corazón, es absolutamente clave, ¿no? De hecho, mira, hace un tiempo leí una frase que dijo el Dalai Lama en un libro que trata sobre la muerte y los sueños. Dice, lo dice ahí una frase en medio de nada, de una charla que da ahí, ¿no? Y dice, si quieres descubrir la naturaleza de la mente, abre el corazón cuando estás en estado de lucidez. Y dije, no. Digo, ¿qué es abrir el corazón? ¿Qué es abrir el chakra del corazón? Como él dice, ¿no? Sí. Chakras con el yoga y tal. Abrir el chakra del corazón no es sentir que, ay, aquí, no, es el amor que todo lo invade. Cuando se abre el amor, ¿no? Que todo lo invade. Y lo invade tanto con luz que hasta la individualidad cede y se reconoce a sí misma en esa luz, uh-huh. Como el origen y el destino, ¿no? Y ya está, y ahí es Dios. Y ya te digo, eso yo lo reconozco como un final de una historia de vida completa. Uh-huh. Sí, porque como te he contado antes, ya había llegado a la certeza de que había fallecido. Y ahora digo, claro, cuando la experiencia del fallecer llega de nuevo, porque eso sí que es una certeza, que tarde o temprano va a llegar. Este precedente es una forma de trascender, claro, es oro puro. Y de unirse al infinito, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Por ponerle una palabra. Sí, Muy bien, Iñaki. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por compartir. Gracias de corazón. Gracias también a todos los espectadores y oyentes y seguiremos la próxima semana con Cerca de Casa. Y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias de nuevo, Iñaki, y hasta pronto. Gracias, Miguel. Chao. Gracias.